Hola mis estimados estudiantes, bienvenidos al módulo número 6, el cual se titula Proceso de Socialización o lo que conocemos comúnmente como proceso de inducción de personal. Anteriormente hemos estado revisando en los módulos anteriores el proceso de reclutamiento y el proceso de selección. En el proceso de selección garantizamos el candidato o candidatos mejores para la organización, es decir, escogemos a lo mejor del mercado laboral. En el proceso de socialización o inducción, lo que hacemos es lograr que esa persona se adecue a todo lo que es la cultura, políticas y procedimientos de la organización. Es por ello importante mencionar que la socialización se logra únicamente cuando la empresa ha invertido un tiempo necesario para garantizar que ese proceso va a ser lo más positivo posible para las personas que están recién entrando a esa empresa. Normalmente el proceso de socialización puede que la organización decida darlo en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas. Realmente el tiempo varía y también va a variar o va a depender del puesto o cargo que esa persona va a desempeñar dentro de esa organización. Hay empresas que deciden que su proceso de socialización sea tan grande o sea tan amplio, dependiendo precisamente de las funciones tan delicadas que pueda desempeñar esa persona. Pero indistintamente del tiempo, indistintamente de las horas que se inviertan precisamente para garantizar ese proceso, es importante contemplar que en el material ustedes van a encontrar todo lo que se refiere a los pasos o a la información que es necesaria que ese proceso de socialización garantice, o mejor dicho, que la persona que está entrando a la empresa sepa de su organización. ¿Qué incluye un proceso de socialización entonces? Primero, ¿cuáles son las metas fundamentales de la empresa? Segundo, los medios preferidos para alcanzar esas metas, las responsabilidades fundamentales de las personas en sus roles, asimismo las pautas de conducta que son necesarias para hacer un buen desempeño, o mejor dicho, las políticas y procedimientos que la empresa utiliza para garantizar que el desempeño va a ser eficaz, asimismo un conjunto de normas y principios organizacionales que rigen precisamente la identidad e integridad en la organización. La verdadera importancia de la socialización se va a regir, según el paso número 6, en la aceptación de la persona que ingresa a esa organización. Normalmente las etapas que sigue el proceso de socialización en las empresas varían, pero comúnmente se conocen 3, lo que es el proceso de socialización anticipada, el proceso de encuentro y el proceso de cambio y adquisición. ¿En qué consiste el proceso de socialización anticipada? En toda la información necesaria que la persona se lleva antes de ingresar a trabajar. Es decir, las personas que ya vamos a una empresa, comúnmente sabemos o conocemos o nos han contado un poco acerca de esta empresa. Ya una vez que estamos en contacto con la empresa, pues empezamos como quien dice a comprobar lo que nos dijeron o lo que escuchamos, lo que vimos en algún lugar de internet o lo que nos contaron en el proceso de entrevista. Es ahí donde entra en proceso la etapa de encuentro. Ya una vez que ya entramos a la empresa, que ya estamos como parte del equipo de la empresa y empezamos a, como quien dice, a estar dentro de esta empresa y a relacionarnos con todos, empezamos a darnos cuenta de esa cultura organizacional que se vive en esa empresa. Para luego empezar lo que conocemos como el cambio y la adquisición cultural. ¿Por qué? Porque ya como empleados nuevos queremos agradar, queremos quedar bien con la empresa, pero la empresa tiene que garantizar que ese proceso de cambio y adquisición pues sea lo más positivo posible, porque es la forma en que la empresa está vendiendo su organización para ese nuevo trabajador. Recordemos que la organización cuida su recurso humano y la mejor forma de cuidarlo es que cuando llega, que cuando se adopta a esa empresa, que cuando empieza a ser parte de esa organización, se sienta cómodo, se sienta agradable, se sienta a gusto, sienta que ha ido al mejor lugar del mundo a trabajar. La mejor forma de venderle eso al candidato es precisamente el proceso de socialización. Entre más tiempo invertimos en garantizar que ese proceso va a ser súper bueno, pues la empresa está garantizando que va a tener una persona altamente comprometida con la organización, porque el candidato no se va a sorprender de nada nuevo, porque todo lo que está ahí en esa organización para él va a ser bastante familiar. Entonces, repito, ¿es importante el proceso de socialización? Por supuesto que sí, porque de esa forma garantiza que los candidatos que ya son empleados y que no son candidatos, sino que son ya empleados de la empresa, pues obviamente se sientan altamente cómodos con la organización.
Ustedes van a encontrar mucho más material de la socialización en el módulo 6. Espero que lo lean, que lo discutan. Si tienen alguna consulta en relación a él, pues no duden en escribirme al foro Consulta al Catedrático, que con mucho gusto yo estaré para poder responder sus inquietudes. Cuídense mucho, nos vemos pronto.